Y bueno, mientras se incorpora alguien más, pues lo podemos ir haciendo a la vez, ¿no? Mi nombre es Ángel Águeda, soy miembro de Fundación Capitalismo Consciente desde hace un poquito más de un año. Y bueno, pues miembro activo, ¿no? Participando en muchas cosas, menos de lo que me gustaría, pero intentando aportar un granito de arena. Este ya no sé si es el tercer o cuarto meetup en el que participo, y en este caso pues voy a facilitar y voy a llevar el guión de la sesión, ¿no? Con nosotros va a estar Lía, por ahí la veis, yo la veo ahí arriba a la izquierda. Hola, hola. Lía nos contará qué es esto del diagnóstico consciente, y posteriormente hablaremos con Alfonso, que también es miembro de Capitalismo Consciente, y bueno, también los dos miembros muy activos. También hay por aquí otros, ¿no? Está viendo a Monse y a más gente por aquí que estáis ahí en Fundación, ¿no? En Capitalismo Consciente. Y bueno, a partir de media se incorporará otra persona que entrevistaremos y compartirá también su experiencia, ¿no? Daros la bienvenida a todos. Hola Víctor, ¿qué tal? Que estoy viendo por ahí muchos amigos por aquí. Y bueno, para aquellos que no sepáis qué es esto de Capitalismo Consciente, voy a compartir pantalla y vamos a ver un vídeo muy cortito que espero que os guste. Un segundito y vamos a ver si lo hago bien y no meto la pata. Un segundito. Vale. Compartir pantalla, compartir sonido. Vale, yo creo que ya lo tenemos. Creo que estáis viendo ya la pantalla, ¿verdad? Perfecto. ¿Crees que el capitalismo ha generado riqueza de forma desigual y que usándolo de forma consciente se convierte en la mejor herramienta de progreso posible? Estamos contigo. En Capitalismo Consciente creemos que ser un buen empresario o empresaria no está reñido con ser una buena persona. Los negocios son una de las formas más poderosas de cooperación social y progreso humano que se hayan concebido jamás. La creación de valor, prosperidad y la ética en los negocios no son solo compatibles, son la principal fuente de ventaja competitiva que impulsa nuestra forma de entender el capitalismo. John Mackey, fundador de Whole Foods Market, y Raj Sisodia, profesor de Babson College, junto con otros líderes visionarios, fundaron un movimiento internacional que promueve una forma más ética, sostenible y positiva de hacer negocios. ¿Cómo se llevan estas buenas intenciones a la práctica? La filosofía de Capitalismo Consciente se sustenta en 4 pilares. Propósito superior. El dinero no es el fin último de la organización, sino un medio para alcanzar su propósito. El propósito y los valores esenciales cohesionan a la organización en torno a una cultura que fomenta la motivación, rendimiento y compromiso del equipo. Cultura consciente. La cultura de una empresa consciente emana del propósito y está orientada hacia las personas, apostando por los valores colaborativos frente a los competitivos. Aunque no todas las culturas son iguales, comparten muchos rasgos como la confianza, la transparencia, la igualdad, el crecimiento personal y el afecto. Liderazgo consciente. La motivación de los y las líderes conscientes es servir al propósito superior de la organización y desarrollar un estilo de liderazgo al servicio del equipo en lugar de un equipo al servicio del líder. Integración de los grupos de interés. Las empresas conscientes tienen una perspectiva sistémica de todos los agentes implicados, desde sus empleados y empleadas hasta partners y proveedores, incluyendo al propio medio ambiente. Un negocio consciente no puede ser un juego de suma cero, donde alguien tiene que perder para que otros puedan ganar. Empresas de éxito en todo el mundo aplican estos pilares para guiar su actividad. Generan valor para todas las partes implicadas y mejoran sus resultados día a día. ¿Eres líder y buena persona? Te necesitamos para seguir cambiando el mundo. Súmate a Capitalismo Consciente. Se nos ha colado Víctor ahí en el vídeo.
Sí. Aparecías por ahí, pero bueno, ¿qué has hecho? Bueno, espero que os haya Aparecí por gustado. ahí. Coño, me lo he perdido entonces. Estaba... Sí, apareció. No sé si la habéis visto, aparecía una ventanita ahí con Víctor ahí vendiéndonos sus cursos, pero bueno, ¿esto qué es? Es posible que alguno de Posible. los talleres que he hecho. Estupendo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Es una breve introducción de lo que es Fundación Capitalismo Consciente y también una buena entrada para... Oh. Un segundo. Un segundito. Vale, que se estaba colando otro vídeo, ¿no? Entonces, una buena introducción también para hablar sobre el autodiagnóstico consciente, ¿no? Y aquí damos la bienvenida nuevamente a Lía, ¿no? Que ha sido la persona que ha liderado, junto con otras personas del equipo de Capitalismo Consciente, la elaboración de este autodiagnóstico. ¿Qué tal, Lía? Muy bien, muy contenta. La verdad que es un lujo poder compartir con 45 personas esta inquietud de impactar de manera consciente a través de los negocios. Así que muy contenta. Mi nombre Qué es bueno. Lía, yo soy miembro hace más de un año de la Fundación Capitalismo Consciente, muy contenta de participar y de estar rodeada de personas con las que comparto la inquietud. Yo lidero una plataforma de experiencia y engagement online y que tiene como propósito llevar felicidad, conciencia y productividad a las organizaciones. Y por eso formo parte del Círculo de Transformación Organizacional Consciente dentro de Capitalismo Consciente. Tenemos diferentes círculos, nos manejamos en la metodología de la holocracia, y entonces los miembros que tienen ganas de participar pueden formar parte de diferentes grupos. Y junto a Ángel y Alfonso estamos trabajando en el Círculo de Transformación Consciente para básicamente generar herramientas para poder llevar a la práctica la filosofía de capitalismo consciente. Así que gracias por sumarse. Ya somos 46. Genial, Lía. Oye, cuéntanos cómo surgió esto. ¿Por qué hacer un diagnóstico consciente? Bueno, creo que todos los que estamos aquí hoy, y muchos más por supuesto, tenemos la inquietud de, en nuestro día a día, impactar positivamente. Y entonces hay muchos movimientos, como por ejemplo Capitalismo Consciente, que tiene sus 4 pilares, y hay muchas cosas para hacer. Acá estoy mirando, tengo 3 libros de Capitalismo Consciente y otros tantos, y hay muchas cosas que podemos hacer, muchas sugerencias, mucha bibliografía, pero si esto nos interesa, si esto nos moviliza, nosotros nos preguntamos, ¿cómo comenzamos? Una empresa que quiere transitar el camino de los negocios conscientes, de impactar positivamente. ¿Cómo empieza? ¿Por dónde arranca? Y entonces dijimos, bueno, vamos a disponibilizar para las empresas una herramienta que les permita entender dónde están en relación a los 4 pilares de capitalismo consciente. Y entendiendo dónde estamos, además podemos decidir qué queremos hacer y hacia dónde queremos ir. Entonces, básicamente, esta herramienta que ya existe, nosotros la estamos disponibilizando de manera online, surge como esa inquietud, surge como la inquietud de decir, somos un grupo de profesionales que queremos disponibilizar para las empresas una herramienta que les permita saber cómo están en relación a los 4 pilares de capitalismo consciente, y haciendo esa reflexión puedan decidir qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuándo lo pueden hacer. Muy bien. ¿Y en qué consiste ese autodiagnóstico? ¿Cómo es? ¿Cómo se ¿Cómo puede es? hacer? ¿Qué tiempo lleva? ¿Qué hay que hacer? El autodiagnóstico básicamente es esto, es un sistema de autoevaluación, ¿no? Que permite tomar conciencia de cómo estamos para luego poder trazar un plan de trabajo y acción para elevar el nivel de conciencia en base a los objetivos de cada organización. Y acá es muy importante, Capitalismo Consciente tiene una filosofía que propone trabajar en estos 4 pilares, pero luego cada empresa trabaja en lo que quiere trabajar. Por eso es importante, esto es un autodiagnóstico que después la empresa puede implementar de la manera en la que quiera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros desarrollamos un
formulario online, que yo quiero ahora compartir pantalla para que veáis. Esperadme un segundito. ¿Estáis viendo el diagnóstico en este momento? Ok. El diagnóstico es, aquí está. El diagnóstico es un formulario online que en función a el tiempo que uno le quiera dedicar y el nivel de reflexión que quiera hacer y la información con la que cuente, nos puede llevar entre 5 minutos y media hora. Es muy sencillo, simplemente es responder preguntas que tienen que ver con, al principio, tienen que ver con la empresa, porque nosotros después queremos hacer un estudio de la conciencia en España, entonces os vamos a preguntar cuál es el sector de la industria, el número de empleados, el puesto, simplemente para después poder hacer una comparativa y también compartir con todas las empresas. Y después van a ver simplemente preguntas que tienen que ver con cada uno de los pilares. Y en la puntuación que pueden dar a cada una de las respuestas tiene que ver con el nivel que hayan alcanzado en cada una de esas preguntas. Entonces, del nivel de mayor conciencia, podríamos decir del 5, que tiene que ver con que somos excepcionalmente buenos en esto, al punto de que otros aprenden de nosotros, al nivel más bajo, que podríamos decir que parece que nosotros encarnamos lo opuesto a esto o carecemos de esto por completo. Entonces simplemente los invitamos a responder. Yo acá voy a mostrar un ejemplo, ¿no? Simplemente vais a responder algunas preguntas en relación a cada uno. Por ejemplo, esta tiene que ver con los stakeholders, este grupo de preguntas. Vais a responder a unas pocas preguntas en relación a los 4 pilares. Estas tienen que ver con el liderazgo consciente, con la cultura consciente o responsable. Y listo. Una vez que terminen de responder estas preguntas, os vamos a preguntar si quieren tener una reunión de profundización. Como les decía, a medida que ustedes vayan contestando las preguntas, van a hacer una autorreflexión. Y eso les va a permitir, entre otras cosas, ir tomando nota de aquellos aspectos en los que quieren trabajar. Pero si al finalizar este autodiagnóstico quisieran tener un encuentro de profundización con nosotros, simplemente marcan que quieren reunirse con nosotros. Acá les vamos a pedir que nos dejen algún punto de contacto para coordinarnos, y también si desean suscribirse al newsletter. Y luego de esto, damos por finalizado el diagnóstico. Simplemente eso. ¿Y qué ocurre después? ¿Reciben un formulario? Reciben el formulario con las respuestas, pero en realidad las respuestas son las que ya acaban de hacer. El hecho de recorrer las preguntas e ir pensando en las respuestas os va a permitir ir viendo en qué quisierais trabajar. Y si queréis profundizar, hacemos una reunión de profundización en la que, como con otras empresas, ya hemos compartido un ejercicio en la que vamos viendo, y Alfonso nos va a contar un poco más ahora, qué se puede hacer, qué acciones se pueden tomar, qué herramientas sirven en función de lo que cada empresa quiera hacer. Lía, ¿quién, en una organización, quién debería responder ese cuestionario? ¿O quiénes deberían cumplimentar ese formulario? Bueno, el cuestionario abarca preguntas que tienen que ver con toda la organización. Entonces, lo ideal sería que pueda contestar el cuestionario una persona que tenga conocimiento de toda la organización, el gerente general, el CEO, pero también se puede hacer en conjunto entre diferentes personas. Lo único que puede pasar, si lo contesta, por ejemplo, una persona que está liderando un área, es que desconozca algunas preguntas que tienen que ver con toda la organización. Pero tenemos casos de empresas que lo han contestado conjuntamente entre personas de diferentes áreas y empresas que lo han contestado solamente el CEO. Muy bien. Esto es una primera versión, ¿no, Lía? Estamos haciendo, digamos, el mínimo producto viable. ¿Hay planes de que esto pueda evolucionar de alguna manera? Hablabas de un estudio. ¿Qué idea hay para más adelante? Sí, esta es la versión 1.0 que hemos disponibilizado. Nosotros somos, dentro de la fundación, somos voluntarios. Cada uno tiene su profesión y su trabajo y estamos aportando un granito de arena a la fundación, y hemos disponibilizado esta versión 1.0 gratuita. Pero más adelante sí, la idea es generar un diagnóstico un poco más sofisticado, un poco más complejo, que bueno,
que va a estar disponible más adelante. Pero ya con la información que vamos a obtener en este diagnóstico, ya vamos a ir generando comparativa por sectores o industrias, comparativa por regiones, comparativas por sectores de servicios y de diferentes industrias, y vamos a poder comparar también, vamos a poder permitir a las empresas que comparen sus respuestas con las respuestas de otras empresas. Por supuesto que esta información es confidencial. Las comparativas que nosotros hagamos van a ser simplemente entre diferentes industrias, diferentes tamaños de empresas, diferentes sectores, pero por supuesto que la información es confidencial. De todas maneras, cuando las respondan, van a ver que no hay ninguna pregunta que los haga sentir que están compartiendo información que sientan ustedes que es sensible. No hay preguntas financieras, no hay preguntas económicas, impositivas, etc. Muy bien. De momento no está accesible, ¿verdad? Desde la web, va a estar dentro de unas pocas semanas, ¿verdad? Aquí os dejamos la primicia. Les voy a compartir en este momento por el chat el link de acceso y los invitamos a que empiecen a completarla, si quieren, y entonces nos podéis ir haciendo preguntas. Ahí lo acabo de dejar en el chat para todos los participantes. Estupendo. Muy bien, pues si te parece, vamos a pasar a hablar con Alfonso para que nos cuente un caso real, un caso práctico ya que habéis vivido, y en cualquier caso luego dejamos unos minutos también para que, bueno, para que podamos atender las preguntas que vayan surgiendo, ¿no? Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Muy bien. Alfonso, este autodiagnóstico o este diagnóstico consciente ya es una realidad. Ya ha habido empresas que lo han puesto en práctica, ¿no? Que lo han hecho. ¿Qué nos cuentas de esto? Sí, hemos estado haciendo trabajo, digamos, antes de esta sesión en la que, como Lía dice, tenemos un poco el placer de compartirlo con todos vosotros. Me encanta además que tenemos de la mucha gente que se ha conectado esta tarde, hay varios que habéis expresado que veníais con la intención de conocer, oye, ¿qué es esto de capitalismo consciente? Bueno, pues es esa misma sensación con la que hoy llegáis a esta sesión, la han tenido muchas empresas antes, la han tenido muchos profesionales y la van a seguir teniendo. Y entonces una de las cosas que nos planteábamos es cómo hacemos para que la gente pueda tener un primer punto de contacto. Creo que lo que explicaba Lía antes y que es muy poderoso es que esto es intencionadamente sencillo. Tiene desde luego la intención de hacer reflexionar y pensar. Pero creo que una de las cosas con las que más nos encontramos es, oye, esto de capitalismo consciente me suena interesante. A partir de ahí, ¿qué hago? ¿Cómo consigo aprender un poco más qué hay y qué distingue a unas organizaciones de otras a la hora de hacer las cosas, ¿no? A la hora de hacer negocios y de, digamos, relacionarse con todos los demás? Bueno, pues creo que tú lo has explicado muy bien en el vídeo que nos has presentado, ¿no? Para eso tenemos 4 pilares, para eso tenemos un libro, para eso tenemos una filosofía. Hay mucho que se puede leer y que se puede investigar dentro de lo que esas empresas que llevan tiempo comportándose de manera consciente han hecho y lo que les distingue de otras que quizás no lo son tanto, ¿no? Pero creo que el diagnóstico, Ángel, es un punto de partida extraordinario, ¿no? Cuando muchas empresas han contactado con nosotros, querían, en primer lugar, entender el qué significa ser consciente, y en segundo lugar, entender el cómo. ¿Cómo sé si estoy siendo consciente? ¿Cómo mejoro mi consciencia como organización? Y ahí es donde creo que este ejercicio ha sido realmente útil para muchos, y es un poco la reflexión, los comentarios que nos están llegando. El hacerlo, ahora que Lía acaba de compartir con vosotros el enlace, el echarle un vistazo, el poder completarlo, es un momento de acercarnos más a entender por qué nos están preguntando lo que nos están preguntando y sobre todo reflexionar qué cosas me hacen sentir que como organización hoy estoy ahí, es decir, me daría una marca, me autoevaluaría con un resultado realmente alto o lo haría con un resultado más corto, ¿no? Y sobre todo, ¿qué me ayuda a pensar y a decidir qué puedo hacer, ¿no? Entonces, eso tiene mucho que ver con la pregunta que me haces, Ángel, que es, lo hemos trabajado con empresas.
Y estas empresas normalmente, cuando completan el cuestionario, se encuentran un poco con la idea de decir, dime más. Y a mí me encanta cuando nos dicen eso de dime más, porque creo que entonces hemos conseguido el éxito, el objetivo que buscábamos, ¿no? que es hacer reflexionar, hacer pensar, generar esa curiosidad, incluso esas ganas de ir haciendo más cosas, ¿no? Y ahí es donde llega esa parte a la que Lía se refirió antes, ¿no? Tener esa sesión de seguimiento. Una de las cosas que más me gusta y en la que creo que más valor estamos aportando desde este círculo de capitalismo consciente es la posibilidad de hacer que las empresas reflexionen, compartan con nosotros durante ese tiempo. Pues mira, yo al final me puse un 2 por esto y por esto. O mira, hay cosas que sí que hacemos bien, pero... O incluso no entendía demasiado bien la pregunta, o me sorprendió ver esta pregunta ahí, o por qué la incluís y qué queréis decir y qué esperáis de una organización, ¿no? Entonces, esa sesión, Ángel, de poder comentar luego con las empresas lo que os vais a encontrar ahora cuando hagáis el diagnóstico consciente y lo que esto ha generado, ha provocado, os ha hecho pensar, creo que eso es lo más potente, porque esa reunión es la que luego nos sirve un poco, yo suelo decir, para aterrizarlo, para aclarar, para expandir y para aterrizarlo en cuanto a ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y, nos pregunta Carlos, dice, ¿en qué nos beneficia, en qué puede beneficiar a una organización ser consciente, ¿no? Bueno, vosotros habéis estado hablando ya con varias empresas. ¿Por qué hacer ese diagnóstico? ¿Por qué acercarse a esta propuesta, ¿no? Mira, Carlos, lo que te diría es, la mayor parte de las personas tenemos una inquietud por hacer un impacto positivo. Nos sentimos bien cuando conseguimos ese impacto positivo en los demás, en la sociedad, en el mundo, en el legado que dejaremos, ¿no? Cuando llegamos a una organización, virtual o físicamente, no dejamos de ser quienes somos. Y ser capaces de vivir esto de manera grupal y en esa organización nos hace sentirnos mucho más parte de ella. Y además despierta mucha energía, despierta mucho bienestar. Cuando las organizaciones somos capaces de despertar y canalizar ese bienestar, empiezan a pasar cosas estupendas. Y esas cosas tienen mucho que ver con ideas, con colaboración, con ganas de hacer cosas, con adaptabilidad, con productividad, con competitividad, con impacto. Pasan muchas cosas. Entonces, por todas esas razones, creo que es muy importante que una organización vea hasta qué punto su impacto y el hacer las cosas de una manera consciente es bueno para todos los individuos que forman parte de ella, es bueno para la organización en sí misma y es buena para sus públicos. Claro, la gente que esté ahora llegando a esta propuesta, a este capitalismo consciente, ¿por dónde empieza, no? Nos pregunta Ignacio, que ha visto un par de libros y el primero, yo creo que es el que hemos leído la mayoría de los que somos socios, ¿no? El de los fundadores. Nos pregunta por el orden de lectura, qué secuencia deberíamos seguir. No sé si, Lía, ¿quieres tú contestar esta? Cualquier libro que leas los va a nutrir, pero yo comencé con Capitalismo Consciente, Libera el espíritu heroico de los negocios, que es como el que resume, para mí es una muy buena introducción, resume los 4 pilares, los estudios que demuestran que las empresas que trabajan en estos 4 pilares tienen, además de un impacto positivo, resultados económicos buenos en el mediano y en el largo plazo y sostenibles. Entonces, a mí este libro me gustó mucho, pero me parece que es muy personal. Yo sugeriría comenzar con este, pero luego los otros que he leído también me han nutrido mucho, así que me parece que no importa por cuál se comience, lo importante es nutrirse. Sí, bueno, yo leí el Capitalismo Consciente, el primero que leí fue el de John Mackey y la verdad es que me impresionó mucho, habiendo leído ya otros libros relacionados con este tema, ¿no? Bueno, no sé si el orden importa, creo que yo coincido con Lía, yo creo que no importa el orden, ¿no? Importa la aproximación que hagamos a esa lectura, ¿no? Con qué actitud lleguemos, ¿no? ¿Puedes dejar el nombre en el chat de Lía, por favor, del libro que has mencionado?
Ujú. Muy bien. Alfonso, seguimos con el tema de la aplicación práctica, ¿no? Y de lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos esperando que se incorpore ahora en unos minutos, espero, ¿no? Ya dentro de muy poquito, Raúl Espada de la escalera de Fumio. ¿Nos puedes ir contando un poquito cómo ha sido esta experiencia? Sí, a ver, en los casos concretos en los que hemos hecho este diagnóstico, ¿qué ocurre? Suelen pasar tres cosas. Una, hay una organización que, como probablemente cualquiera de vosotros que estáis hoy compartiendo esta sesión con nosotros, o vuestras organizaciones, tenéis una inquietud. Esa inquietud puede ser general o puede ser lanzada o creada o empujada especialmente por una o dos personas dentro de esa organización. Por su propia inquietud personal, porque se han leído esos libros, porque se han formado, porque conocen algunas otras organizaciones que están intentando tener ese impacto positivo en el mundo. Da igual cuál sea el motivo. La realidad es, la organización está intentando decir, ¿qué hago? ¿Qué pasos puedo tomar? Entonces, uno de los primeros pasos que nosotros siempre les queremos ofrecer es incorporarse a nuestra comunidad. Familia de gente compartiendo nuestro tiempo, como decía Lía, desde un aspecto voluntario, e intentando pues, inspirar y compartir buenas prácticas y ayudar en todo eso que luego se va a llamar una transformación organizacional, ¿no? Es decir, ir haciendo cambios en la organización para que seamos lo más conscientes posibles y podamos tener ese éxito en nuestros objetivos como organización y a la vez tener el mayor impacto positivo en la sociedad, ¿no? Bueno, pues aquí es donde viene. Primero, solemos tener una conversación, que más o menos es pues, lo que acabo de contaros en este último minuto, ¿no? Es decir, ¿dónde estáis? ¿Por qué? ¿Cómo habéis llegado a esta forma de pensar o a esta idea o a esta inquietud? Y ahí casi siempre solemos decir, un paso que sé que va a ser sólido, un paso que sé que os va a ayudar, es hacer el cuestionario, ¿no? Es rellenarlo vosotros. Vosotros, con tranquilidad, con vuestro tiempo, en grupo, individualmente, cuando sea el momento. Y luego os ofrecemos, porque creemos que es un elemento bastante clarificador y diferenciador, el tener esa sesión. Bueno, pues esto es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Lo primero, me alegra mucho cuando las empresas dicen sí, claro que nos gustaría tener esa sesión con vosotros, ¿no? Ahí buscamos una fecha en la que sea el momento correcto. Suele haber una o dos personas, máximo 3 por parte de la organización. Siempre trabajamos en parejas nosotros, esto ya sabes que nos gusta hacerlo. Todo lo que hemos hecho en el círculo quiere ser siempre un ejemplo de consciencia. Y esto lo sabes, Ángel, porque llevamos mucho tiempo trabajando en cómo nos organizamos nosotros, cómo priorizamos el impacto que vayamos a hacer en las empresas, cómo nos aseguramos que la propia comunicación, cómo hacemos, lo que ocurre, cómo nos organizamos, cómo intentamos poner más o menos el mismo tiempo que cada uno puede compartir, ¿no? Toda esa parte es importante. Entonces, eso nos lleva a crear pues, un grupo de 2, tú y yo, Lía y tú, Monse, Ulises, quien sea, para poder compartir tiempo con esa empresa. Buscamos el momento y simplemente pues vamos repasando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en una sesión de esas? En una sesión lo primero que vamos a hacer es repasar vuestro entendimiento de lo que es capitalismo consciente y de lo que son pues, esos pilares y lo que significan, y a partir de ahí nos vamos directamente a lo que habéis dicho, es decir, qué es lo que habéis elegido, cuáles son un poco esas puntuaciones que os habéis ido dando a cada una de las preguntas del diagnóstico y sobre todo por qué, ¿no? Porque lo que queremos es que fluya un poco ahí pues, la emoción y la lógica de lo que os ha llevado a esa puntuación. A partir de ahí, ¿qué vamos a hacer? Intentar establecer prioridades, ayudaros, porque al final las prioridades las elegimos cada uno, nosotros simplemente os vamos guiando. ¿Cuáles serían los próximos pasos más determinantes, más importantes que podríais tomar como organización? Y con eso van surgiendo las propuestas. Y lo dejamos ahí, porque la sesión fundamentalmente es eso, que surja un poco ese debate, que ese debate al final se traduzca en propuestas y que esas propuestas puedan ser, pues mira, quiero cambiar
la manera en la que comunicamos con los empleados o la manera en la que hacemos ciertas cosas internamente o la manera en la que nos relacionamos con determinados proveedores, con algunos partners o con otras empresas o cualquier cosa que pueda ser, ¿no? Aquello que determine la empresa en función de esa reflexión que probablemente es más importante hacer y sobre todo que se atreven a hacerlo como el siguiente paso en el camino. Ya tenemos con nosotros a Raúl y a Julia, Alfonso. Estupendo. Pues entonces que nos cuenten ellos también un poco lo que han pensado. Bueno, la verdad es que lo primero me encantaría, quiero empezar dando las gracias, Raúl y Julia. Buenas tardes, si estáis por ahí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Tenemos aquí un grupo muy interesante de gente con inquietud de conocer más lo que es capitalismo consciente, entender un poco también lo que hacemos, conocer lo que es el cuestionario, el diagnóstico, que es lo que nos ha traído aquí esta tarde, y saber un poco también para qué sirve, qué aporta y un poco cómo llevarlo a cabo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante, ya que tuvimos la oportunidad hace poco de completarlo con vosotros, que nos comentaseis un poco, pues eso, cómo llegasteis a él y cómo lo habéis vivido, ¿no? Bueno, pues nada, gracias también a vosotros por invitarnos a compartir. Vamos a compartir eso, nuestra experiencia y nuestras sensaciones durante todo el proceso y bueno, pues el punto de llegar al cuestionario fue después de varias reuniones donde un poco lo que estábamos valorando era hasta qué punto pues capitalismo consciente podía ser una plataforma que nos ayudara a este viaje que iniciamos hace unos meses de búsqueda de propósito para la organización y encontrar respuestas a ese por qué, ese para qué y bueno, pues en ese proceso de búsqueda, donde estábamos ya bastante cerca un poco de tomar la decisión de unirnos a la fundación, pues pasamos por ese escalón intermedio de realización del cuestionario y bueno, pues la verdad es que fue muy interesante, lo hicimos Julia, Juancho y yo, que es el director creativo también de la agencia. Queríamos sobre todo intentar responder de forma conjunta y que no fueran solamente percepciones personales de un solo miembro del equipo, porque bueno, las que son preguntas que requieren reflexión, ¿no? En muchos casos te hacen ponerte delante un espejo y validar todo lo que has avanzado y todo lo que te queda por avanzar, sí. que es más de lo que hemos avanzado, ¿no? Es un camino, sin duda es un camino, ¿no? Me gusta mucho que lo hicisteis en equipo. Me pareció muy positivo. ¿Qué generó en el equipo el completar el diagnóstico? ¿Cómo se vivió? Y ahora ya nos metemos ahí de puertas para adentro. ¿Cómo vivisteis vosotros no ya la sesión con nosotros, que ahora hablaremos de ello, pero sí el propio ejercicio de lo que decía Raúl, miraros al espejo? Bueno, veo en el chat alguna pregunta. Bueno, nosotros somos una agencia de publicidad, una agencia creativa y bueno, llevamos ya 14 años casi en el mercado. Quizás pues somos los que más, bueno, cuando ves encuestas sobre percepción de la sociedad y cuáles son las profesiones más respetadas y menos respetadas, normalmente los publicistas y los marketingianos suelen salir en los últimos lugares del ranking, quizás por todo ese histórico de todas las cosas que hemos hecho a la hora de cambiar percepciones y pensamientos hacia un lado quizás no apropiado. Y con algunas marcas en concreto y demás. Entonces, bueno, en este punto lo que vimos nos hizo ver pues, dos cosas. Uno, que de cara quizás al equipo y a la cultura y un poco al clima y a cómo manejamos las relaciones dentro del equipo, pues estábamos muy contentos con respecto a esa puntuación que dábamos a esas preguntas y donde vimos que teníamos todavía mucho por hacer era cuando nos preguntaban en el cuestionario sobre nuestra relación con el resto de stakeholders, con clientes, el impacto social que tienen nuestras acciones dentro como organización. Y bueno, pues es lo que te comentaba antes, ¿no? Que llegas a la conclusión de que, bueno, pues sí que has empezado un viaje, pero que el viaje es largo y que quedan muchos pasos por dar y te ayuda un poco, bueno, pues también a dimensionar, ¿no? En qué punto estás. Vale. Hemos comentado antes que las organizaciones tienen la posibilidad de tener una sesión con nosotros, esa sesión de seguimiento. Vosotros decidisteis que sí, que probablemente eso tenía sentido y esperabais que os aportaría algo. ¿Qué os aportó? Sí, bueno, pues es también un poco lo que hablamos en aquella sesión. Nosotros lo que vimos también es que
iniciamos el proceso con un poco la ingenuidad de pensar que íbamos a ser capaces de resolverlo de forma autónoma. Quizás por nuestra profesión, estamos acostumbrados a que un cliente pues, nos lanza una necesidad, un problema, y somos capaces de descomponer ese problema en diferentes partes y encontrar soluciones. Y llegamos a un punto donde estábamos súper atascados, y después de darnos cuenta del muro varias veces y en ver que no éramos capaces de resolverlo solos, pues acudimos a vosotros, y en esa sesión, bueno, pues encontramos más que respuestas, sobre todo herramientas, y en ese sentido, pues confirmar, escuchándoos a vosotros, que tenéis ya más recorrido, pues alguna de las percepciones que teníamos, ¿no? Y eso también es un refuerzo bastante positivo que te ayuda también, ¿no? Porque cuando vas solo en el camino, pues muchas veces estás necesitas ese refuerzo para saber si estás dando los pasos apropiados, ¿no? Sí. Volviendo a la metáfora del camino, creo que es un camino que puede ser largo, que puede ser tortuoso, pero que también es muy bonito, ¿no? Y que, como casi todos los caminos, se hace mejor acompañado. En este caso, el sentido de la fundación y lo que intentábamos traer es eso. Y en vuestro caso, habéis decidido que queréis, pues, esa compañía, no ya solo la nuestra, los que estamos aquí, la de Ángel, la de Lía, la mía, sino un poco la de otros socios y otras empresas y otros voluntarios que forman parte de Capitalismo Consciente. Sí, efectivamente. Al final, además, bueno, pues aunque estemos en medio de la pandemia y en casa metidos, bueno, pues hay herramientas como los meetups como el Slack de la Fundación, que en un momento dado, pues si le sabes sacar partido, es muy útil precisamente por eso, ¿no? Para compartir inquietudes, lanzar preguntas a toda esa inteligencia colectiva que hay ahí metida en todos esos canales, y que te ayuden en muchos casos, pues eso, a seguir avanzando mucho más rápido, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, pues eso, hay varios canales y es bastante interesante, ¿no? El poder tener alrededor a gente incluso de nuestro mismo sector, ¿no? Que hay varias agencias también ya socias de la Fundación, y también es muy positivo eso, ¿no? El poder compartir con gente que entiende bien tu negocio, tu dinámica, porque comparte los mismos problemas y necesidades. Julia, yo sé que tú has sido la persona que has ido impulsando desde tu llegada a la escalera de Fumio muchas de estas acciones, mucho foco en todo lo que tiene que ver con el posible impacto positivo que querías que la agencia tuviese en la organización. ¿Cómo se ha llevado esto desde internamente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo te has sentido con respecto a la experiencia con nosotros, a lo que ha pasado en el equipo, a cómo estáis? ¿Cuál ha sido tu vivencia de los últimos meses o de las últimas semanas? Es una pregunta muy bonita, la verdad, porque yo siempre intento enfocar las cosas de manera positiva, y un poco como contaba Raúl, empezamos este camino hace unos meses, se juntó con mi llegada a la agencia, y pensando para adentro y mirando mucho fuera, pues nos dimos cuenta de que todos teníamos como las mismas inquietudes, y quizá esa puesta en común fue lo que nos hizo darnos cuenta de que si todos estábamos en el mismo barco sería muy positivo, pues, encontrar esos para qué, ¿no? Y sobre todo cambiar la percepción, no solamente de nuestros roles, sino de nuestro día a día y de nuestro enfoque de la energía. Y muy bonito porque descubres muchas cosas de tu propia profesión, de hacia dónde te quieres dirigir, de cómo piensan tus compañeros, cómo te ves en medio y a largo plazo, y al final pues te empiezas a cuestionar cosas que no solamente tienen que ver con tu trabajo o con la empresa donde estás, sino con tu vida, ¿no? Porque pasamos muchas horas en el entorno laboral, y ahora pues casi más, ¿no? Que tenemos poca oferta de ocio. Así que el camino no es fácil, porque como todo camino en el que tienes que ir dando luces, avanzando, pues no es fácil, pero desde luego que siendo flexibles y estando abiertos sobre todo a tener inputs de organizaciones como la vuestra, pues llegar a dar la luz en cada tramo pues se hace más fácil, y sobre todo porque también te sientes arropado, ¿no? y acompañado, y entendiendo que hay
otro círculo, otra comunidad mucho más grande ahí fuera de gente que trabaja en tu mismo ámbito o en otro, pero que tienen un poco este mindset, ¿no? Y este mindset positivo de intentar hacer del mundo un sitio mejor y desde cualquiera que sea tu función, ¿no? Al final todos tenemos algo que aportar. Lo más importante es cambiar ese mindset. Sí, sin duda. Bueno, una cosa que me gusta mucho destacar aquí. Dentro del capitalismo consciente creemos mucho en que las organizaciones que os acercáis, que decidís formar parte de esta comunidad, seáis protagonistas, actuéis y sobre todo que haya un elemento de compartir y de dar, ¿no? Y ahí llegué yo de repente el otro día y os digo, oye, ¿os animáis a compartir con nosotros, con Ángel y conmigo esta tarde, ¿no? Para mí es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, estoy encantado de que estéis aquí porque esto no es una cosa... A mí me parece que como uno más progresa y más gente conoce y mejor se lo pasa, es participando en las cosas, ¿no? Es decir, ese empujoncillo lo hace mucho mejor, ¿a que sí? Sí, sí, totalmente. Y de hecho veníamos hablando esta tarde antes de unirnos a la reunión, porque no tenía muy claro si iba a poder conectarme yo, y le decía a Raúl, ojo, es que al final nos han dado mucha energía hasta que hemos decidido dar el paso a unirnos a la organización, y esa energía y ese tiempo hay que devolverlo, ¿no? Al final esto se construye entre todos y va de eso. Perfecto. Pues de eso iba, y me encanta que hayáis estado aquí, que nos hayáis acompañado hoy. Ángel, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, pues vamos a ir terminando. Hay alguna pregunta que me gustaría trasladaros y si os parece pues ya vamos al cierre, ¿no? Cristina os pregunta si hay algún vínculo entre capitalismo consciente y los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. ¿Me la llevo yo esa? Venga. Bueno, obviamente sí, está claro que una de las cosas que más buscamos es el conseguir un impacto en la sociedad, en el medio ambiente, en las personas. Entonces, realmente el paralelismo es total, Cristina. En ese aspecto hay todo lo que sea comportamientos conscientes que queremos crear en nuestras organizaciones, a buen seguro que vamos a querer que nos ayuden a mejorar nuestro resultado, siempre vuelvo a la palabra impacto, en todos esos aspectos que están también cubiertos por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, yo me atrevo a decir que leyendo el libro que hemos referenciado en el chat, cuando lo vas leyendo vas encontrando paralelismos, ¿no? Y digamos que no hace un mapeo exacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo estoy viendo ahora en Internet, pero bueno, sí que hay por lo menos una sensibilidad, ¿no? Y esa conciencia de crear un mundo mejor, ¿no? Más equilibrado. Nos pregunta también Carlos si tenemos algún ejemplo de vuestra actuación en empresas españolas. Yo creo que acabamos de tener uno, ¿no? Que puede servir de ejemplo, ¿no? Y dice algún ejemplo de empresa española que consideréis ya vive el espíritu de capitalismo consciente. No sé si Lía, Alfonso o alguno otro de los que estáis por aquí de capitalismo consciente, que estáis unos cuantos, ¿no? Mientras los demás se animan, dos mensajes muy rápidos. Uno, cualquier organización de cualquier sector tiene mucho que aportar. Me gustaba lo que decía antes Raúl, que él se miraba a sí mismo y a su industria con un espíritu crítico diciendo tenemos un pasado, una cierta reputación en la que ciertas organizaciones podrían haber sido más conscientes. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Es decir, esto aplica a todas las industrias. Y si por lo tanto todas las industrias podemos mirarnos y decir, anda que los consultores pues hemos recomendado cada cosa. Y anda que, entonces, cualquier organización tiene margen de mejora y por lo tanto eso me parece que es muy importante que lo recalquemos. Esto es para todos. Y lo segundo, como esto es un camino, no va tanto de campeones de la conciencia como de empresas que tienen el valor de enfrentarse cada día a mejorar donde están, ¿no? Y otro comentario que hemos hecho no. en nuestro grupo de amigos de la Fundación, Capitalismo Consciente no tiene una métrica, no tiene una certificación, no hay una empresa que sea consciente y otra empresa que no lo sea. Nosotros hablamos mucho de prácticas conscientes.
Y entonces no nos gusta tanto poner empresas como ejemplo, porque todas las empresas tienen prácticas positivas y han tenido o pueden tener prácticas que no lo son tanto, prácticas que podríamos decir inconscientes. Entonces, sí que queremos que hay prácticas conscientes y sí que queremos que todas las empresas pueden tenerlas y pueden evolucionar en el camino de ir mejorando el tipo de prácticas que tienen. Y lo que compartimos mucho entre los colegas de la Fundación es precisamente eso, ejemplos de prácticas que vamos implementando y que al mismo tiempo que nos permiten mejorar los resultados de nuestra organización, nos permiten impactar cada vez más positivamente puertas adentro y puertas afuera. Y eso en definitiva es gratificación personal para aquellos que queremos impactar positivamente a partir de nuestro trabajo. Entonces, para aquellos que estamos con este nivel de mindset, nos nutrimos mucho compartiendo ese tipo de prácticas. Absolutamente. Estoy dejando aquí algunos enlaces para que creo que pueden resultar interesantes para vosotros, ¿no? Por ejemplo, la lista de empresas que están vinculadas a capitalismo consciente. También la lista de miembros. Y estoy dejando por aquí un enlace a través del cual os podéis unir a capitalismo consciente. Vale, estoy dejando aquí ya. ¿Y qué ejemplos de prácticas conscientes hay? Nos dice Marta Poveda. A ver, en muchos aspectos, ¿no? Es decir, primero tomar decisiones inclusivas con aquellas empresas que son importantes para nosotros, ¿no? Buscar acuerdos que tengan en cuenta su propia viabilidad, su propio bienestar, etc. Cuando hablo de empresas con las que vamos a compartir, porque vayan a ser nuestros proveedores, porque vayan a unirse a un proyecto en el que estamos, porque vayamos a hacer una alianza para cualquier cosa. Ser capaces de buscar su interés a largo plazo, ser capaces de asegurarnos que las cosas van a ser positivos para nosotros y para ellos, ser un ejemplo incluso para ellos, ser una inspiración en cuanto a prácticas conscientes, todo eso se acercaría a las buenas prácticas, ¿no? Podría hablar de lo mismo en cómo organizamos nuestras relaciones internamente con los empleados, muchas cosas que hacemos cada día en nuestras comunidades, etcétera, pueden tener ese sello de buena práctica, ¿no? Creo que hay muchas organizaciones que han decidido dar pasos que dicen, bueno, igual no es el más barato, el más óptimo, pero simplemente es el que nos hace sentir bien o es el que construye una relación más fuerte. Bueno, pues ahí hay una buena práctica. Una que hemos implementado nosotros en mi empresa, en UU, y que me parece que es una herramienta de gestión además fantástica, es contar con un propósito superior. Y un propósito superior tenemos todo un capítulo pero básicamente es un propósito que implique lograr los objetivos, no solamente económicos, sino el otro tipo de objetivos que tiene la organización. Objetivos que llevan a dejar una huella de impacto positivo en lo social o en lo ambiental, además de generar resultados económicos. Entonces, contar con un propósito superior, pero sobre todo reflejarlo en la práctica diaria. La misión, la visión, el propósito superior no puede estar en un cuadro escrito en la pared o en la página web. El propósito superior se tiene que reflejar en el día a día. Esa es una práctica consciente, un ejemplo de práctica consciente. Muy bien. Estupendo, pues si os parece vamos terminando. Habíamos dicho que el objetivo era media hora, que luego ampliamos un poquito más. Llevamos ya 50 minutos, así que yo creo que es el momento de ir terminando, ¿no? Agradecer a todos los que habéis estado, vuestra asistencia, vuestra participación, alguno que os habéis presentado y nos habéis permitido conoceros un poquito más. Hemos dejado ahí algunos enlaces, os animo a que los copiéis, os animo a que echéis un vistazo por la página web de la Fundación Capitalismo Consciente España, que naveguéis por ella, que os unáis al boletín, a las redes sociales y espero que os veamos muy prontito. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, Alfonso. Y bueno, gracias a ti, Ángel. Gracias a todos. Estupendo. Pues nada, hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, gracias.
Gracias. Bueno, por supuesto Gracias. también a Gracias, Raúl y a Julia, ¿no? Raúl, por contar su por experiencia. acompañarnos hoy. Sí, Raúl y Julia, muchas gracias. A vosotros. A Gracias. vosotros.